dejará de aplastarme. ¿Qué temas? Bueno, estamos en Hablemos de Política, Radio Ciudad 89.9 FM y ya estamos en comunicación con nuestro amigo analista internacional Gonzalo Fioreviani. Muy buenas noches, gracias por atendernos, Gonzalo. Muy buenas noches, un abrazo grande ahí a todos en el piso y a toda la audiencia. Temazo el que estaba sonando. Terrible, ¿no? Don Cornelio y Lezona. Así es, Sí. Palo Pandolfo, un grande. Sí, estuvimos hablando de él con Kikalo hace un ratito, fue la primera nota, y presentó el primer disco de ellos, el disco homónimo, un discazo, la verdad que un discazo. Altamente Sí, recomendable. Realmente, gran banda, de lo mejor, creo yo, del rock argentino de los 80, 90, todo lo que hizo Palo Pandolfo con Los Visitantes y con Don Cornelio. Realmente impresionante, gran poeta, gran cantante también. Sí, letras ahí muy raras, ¿viste? Así que Sí. para escucharlo siempre. Tiempo sin una palabra, viajes, soledad y depresión. Está Y copado. al fin, suerte su destino. Copadísima Anabela, querida. Che, Gonza, primero felicitaciones, me dijiste que tenés como una convocatoria al país vecino de México para dar conferencias y bueno, y para hacer lo que nos gusta hacer, ¿no? Nosotros, hablar de todo lo que pasa en el mundo, analizar, reflexionar. Así es. Si Dios quiere, pandemia mediante, estaremos a fin de julio, por ahí por México, dando unos cursos en una universidad, Anáhuac, con la universidad de allá. Como decís vos, analizando un poco el panorama internacional, un poco la actualidad de lo que viene pasando en América Latina y en el mundo, el escenario global, así que, bueno, con mucha expectativa por eso. Buenísimo, Gonza, desde ya felicitaciones. Muchas gracias por la felicitación. Bien, Gonza, contanos sobre la salida del poder, ¿no? En Israel, en el gobierno de Israel, no sé pronunciar el nombre. Bien, de Benjamín Netanyahu. Exactamente, bueno, bien, vos lo pronuncias bien, Bien. por eso que lo pronuncie Gonzalo. Contanos qué pasó, cuáles son, diríamos, las consecuencias, si es que les hay. Bueno, contanos sobre eso, Gonzalo. Sí, muy interesante lo que estuvo pasando en Israel estos días, porque, bueno, ya hemos hablado en este programa acá de la ofensiva sobre Gaza, la escalada de tensiones, la violencia en la franja de Gaza con Palestina, moneda corriente de lo que suele pasar lamentablemente muy seguido en esa región, y en medio de ese contexto, Israel, le contamos a la audiencia, es un sistema parlamentario, un régimen parlamentario, es decir, las fuerzas políticas conforman gobierno a través de la representación que tienen en el Parlamento, entonces se necesita un complejo sistema de alianzas con todas las particularidades que tiene además un país como Israel, donde lo religioso tiene un papel muy importante. 12 años después estuvo 12 años en el poder, 12 Netanyahu, años. mejor dicho, 12 años, el primer ministro que más tiempo estuvo en toda la historia de Israel, para que tengan una idea de la importancia Claro, de su sí. liderazgo. Y ahora una serie de alianzas políticas nuevas lo han dejado afuera del poder, efectivamente. Hoy ya quedó definitivamente afuera y se ha conformado un gobierno que es muy extraño. Creo que es muy curioso ver la conformación política del gobierno, porque tenés un partido de centro-derecha, un partido de ultraderecha, conservador, judío conservador, un partido árabe. Esa es la gran particularidad. Sí, no, sorpresa ahí. Partido árabe islamista, pro-Palestina casi, que convive con estos sectores que se han unido todos solamente para sacar a Netanyahu. Para sacar, y después vemos. Claro. Ahora, bueno, hay que ver cómo van a trabajar, ¿no? O a generar los consensos y los acuerdos para... Claro, cómo van a trabajar y a gobernar, porque Netanyahu dijo, eso no va a durar nunca, lo hacen solamente para sacarme a mí, y la gente que armó la coalición dice, sí, efectivamente, lo hacemos para sacarlo a él, y veremos en el transcurso del camino cómo se acomoda la coalición, pero el objetivo primordial era este. ¿Y cuándo asumen diríamos las nuevas autoridades, o ya se dio eso? Hoy, por estas horas, si no asumió, lo hará en las próximas horas. Bennett, de apellido, bastante más fácil de pronunciar. Sí, Bennett. Bien, me gusta el nuevo primer ministro,
que hay que decir esto cómo impacta en la cuestión palestina. En principio no va a haber grandes cambios, ¿no? Porque Bennett es del sector más derechista de la coalición y más a favor de avanzar, inclusive más extremo que Netanyahu, es decir, quiere avanzar por sobre lo que queda de la Franja de Gaza, claro, y anexar Cisjordania. Así que por ahora para los palestinos no hay un nuevo noticias horizonte en esa política, bueno, de alguna forma criminal. Por supuesto, no, de ninguna manera. Buenas noticias para los palestinos. Difícil ver que algo de lo que pasa en la política israelí a corto, mediano, inclusive largo plazo sean buenas noticias para los palestinos, ¿no? Qué bárbaro. Es como siempre cuando hablamos de esa situación, no hay nada nuevo, diríamos, es más de lo mismo. Exacto. Que lamentablemente ya sabemos las consecuencias. Sí, lamentablemente sí, y puertas adentro de Israel pareciera hoy que la política del país se debate en posturas duras, posturas más duras y posturas un poco más duras, digamos, claro, respecto de Palestina. Nadie con una postura aperturista o en favor de diálogo de paz, por lo menos nadie con representación importante, ¿no? Qué bárbaro. Gonza, obviamente lo que se está hablando en estos días en nuestro país y en los países de alrededor es el tema de la Copa América, ¿no? Que no se hace en Argentina por la situación, tampoco en Colombia, pero sí en Brasil, porque en Brasil, no sé, está todo bien para la Conmebol que decide. No, es realmente increíble, ¿no? Porque bueno, la Conmebol no la hace en Colombia por la situación social, Colombia no está en condiciones de organizarla, está bien, Argentina no está en condiciones de organizarla en pleno pico de la pandemia, está perfecto, pero bueno, Brasil es el segundo país del mundo con más muertos. Sí, con un presidente que niega el coronavirus. Totalmente, que en los últimos años una usina exportadora, en los últimos meses una usina exportadora de cepas, o sea, es pareciera, hablando mal y pronto, pareciera una cargada, un chiste, que la Copa América se celebre ahí. Hay que ver según Bolsonaro va a hacer con todos los protocolos para tener público, quizás. Claro. Así que eso ya sería, bueno. Claro, porque de alguna forma no es como, bueno, acá busco la popularidad que se me fue a través del fútbol y trato de instalarme nuevamente. Yo lo veo desde ese lado, el lado de Bolsonaro. Comparto la lectura. Yo creo que la apuesta que él hace es esa, es tratar de reinstalarse. Hay que recordar que el año que viene hay elecciones en Brasil, que la popularidad de Bolsonaro, según todos los sondeos, ronda el 20%, es decir, muy baja, que Lula da Silva está encabezando todas las encuestas, que va a ser candidato. Ya dijo que va a ser candidato, ¿no? Sí, dijo que va a ser candidato y de una especie de frente de todos a la brasileña. Claro. Se está juntando con todos los sectores políticos anti-Bolsonaro, inclusive con el expresidente Fernando Henrique Cardoso, que históricamente fue adversario de Lula, es decir, se está juntando con todos para hacerle frente a Bolsonaro. El último fin de semana hubo manifestaciones masivas en Brasil pidiendo la renuncia de Bolsonaro, pidiendo que se acelere el plan de vacunación, que se tomen medidas respecto a la pandemia, y en este contexto es donde lanza la Copa América, que como decís vos, yo comparto la lectura, creo que es una jugada, una movida para decir, bueno, intento relanzarme por acá, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Uno se pone a pensar, se toman restricciones de todo tipo, pero bueno, en el fútbol el show debe continuar. Sí, es tremendo, y es tremendo ver también cómo este tipo de personajes tan mal le hacen no solo a Brasil, por supuesto por la cantidad de muertos. Brasil tiene más de 400, casi 450.000 muertos en lo que va de pandemia, más de 16 millones de contagios, notificados, probablemente sean mucho más los muertos y los contagiados, y más allá de esto, también el daño que le hace al resto de la región, por lo que tiene que ver con esta segunda ola mucho más agresiva, mucho más contagiosa, mucho más mortal, que tiene que ver con las cepas nuevas, la mayoría originada, la que nos impacta a nosotros, originada en Brasil. Claro, como vos lo dijiste, ¿no? Un exportador de cepas nuevas. Tal cual, y eso hace que sean peligrosos y un daño para la salud pública, no de sus países, sino para toda la región, como no lo decimos nosotros, sino que lo dice la Organización Mundial de la Salud. Hoy Brasil, en los últimos meses, es realmente un peligro sanitario para la región, y en este contexto realizar una competencia deportiva como la Copa América es poco menos que una locura, no sé, ¿no? El llamado a las autoridades del fútbol a que empiecen a tomar conciencia. La otra vez yo estaba viendo un partido de River
en Colombia, se Sí. escuchaban los tiros, Sí. se escuchaban tiros durante la transmisión, y hubo que parar el partido en varias oportunidades por gases lacrimógenos que de afuera se sentían adentro de la cancha. Sí, sí, que el mismo Gallardo dijo después que era imposible jugar en esta situación, en esta circunstancia. Claro, diríamos que, bueno, ¿qué pasa ahí? Es tan fuerte el poder que tiene este deporte que a mí me apasiona, pero bueno, también hay que saber parar la pelota. Ojalá que... Por supuesto, a todos nos gusta el fútbol, a mí también, todos disfrutamos de ver fútbol, jugar, etcétera, pero en este contexto, como decís, creo que es importante parar un poco la pelota, nunca mejor dicho, y ver un poco alrededor, porque uno entiende que es un negocio que mueve millones, un negocio multimillonario realmente, pero bueno, debería primar la salud. Además, se barajaban otras sedes posibles para la Copa América, entre ellas Miami. Estados Unidos está realmente, hay que decirlo, en una situación muy buena gracias a la vacunación, más del 70% del país vacunado, espectáculos públicos ya casi sin restricciones, ya casi sin contagios ni muertes. Se podría haber jugado en Miami, tranquilamente. Sí, ni hablar. Gonza, no sé si a tu familia le ha llegado la notificación, a vos, viste que para la vacunación se está... bueno, acá en Belleville y en la zona están llegando todo el tiempo notificaciones para que, gracias a Dios, pongamos el brazo y pongamos la vacuna. Así que... Sí, gracias a Dios, sí, mi mamá y mi papá están los dos, ya se han vacunado los dos con primera dosis, así que bueno, eso es una gran tranquilidad. A mí todavía no me ha llegado, uno entiende la prioridad, los grupos prioritarios, por supuesto, gente de mayor edad le tiene que ir llegando primero, pero yo creo que será inminente que la gente de la edad nuestra también no llegue, porque uno ve cómo está avanzando la campaña de vacunación, a pesar de lo que dicen de muchos medios, de que no hay vacunas, pero cada vez más conozco que se han vacunado, inclusive ya de la edad nuestra, ¿no? De acuerdo a su profesión. Sí, eso si hace un pequeño zapping, bueno, es todo que no hay vacuna, que esto hace esto, que la otra hace lo otro, que por qué no traemos la... Pero está haciendo, la verdad, récord. Yo creo que, como vos lo dijiste, creo que la vez pasada, que el día de mañana lo van a poner en un buen lugar por este momento al presidente, y lo que se ha logrado a nivel mundial lo vamos a analizar obviamente con el tiempo. En tema de salud es impresionante, Gonzalo, el trabajo, por ejemplo, que están haciendo acá en Belleville los de salud, la gente de salud, los responsables, el director del hospital a la cabeza, es impresionante. Sí, es realmente heroico, creo yo, lo que está haciendo el personal de salud en este contexto. Se está jugando la vida diariamente en la trinchera, han visto morir a sus colegas. Yo creo que a esta altura ya deben estar muy cansados, muy estresados al límite, nunca jamás se prepararon para enfrentar una pandemia de esa característica y sin embargo están poniendo el pecho, están poniendo el cuerpo todos los días. Imagínate a ellos... A un director de un hospital que ve a los políticos opositores al gobierno llamando marchas. ¿Te acuerdas cuando llamaban a las marchas todos los sábados a hacer marcha anticuarentena, bla, bla? Qué bárbaro, ¿no? Qué país, Dios mío, que tenemos. Qué oposición horrible que tenemos en este país, la verdad. Realmente, yo creo que tenemos una oposición que quiere gobernar el país, pero odia el país. Entonces, es muy difícil conducir lo que uno odia, ¿no? Exactamente. Creo que eso se ve claramente. Apuestan al desánimo, apuestan a que la gente la pase mal. Ya el discurso no hay vacuna se cayó completamente, porque todos conocemos o tenemos familiares, o inclusive muchos se han vacunado. Ya vamos a ir esta semana, habrá más o menos puede llegar a haber hasta 20 millones de vacunados en el país. Hoy ya hay 10 millones de vacunados, es decir, se está avanzando cada vez más y cada vez más va a haber un excedente, inclusive de vacunas en Argentina. Vamos a estar en una muy buena situación, yo creo, para mediados o final del invierno, según lo que todos los expertos. Entonces, se cayó ese discurso. Ya, para la oposición ese discurso se cayó y ahora están buscando inventar operaciones que duran 24 horas. Sí, duran 24 horas. Es realmente, uno los ve ya muy, muy perdidos. Y después, bueno, ni hablar, no vamos a hacer mención
a las declaraciones recientes del expresidente que cortaba todas las 7 de la tarde. Imagínate gobernando en este contexto, ¿no? No, cortaba a las 4 de la tarde, iba a cortar en este contexto. Claro, yo me lo imagino a Alberto escuchando eso y decir, cortaba en algún momento. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, querido Gonza, gracias por la comunicación de siempre, a seguir cuidándonos, y ojalá que todo esto pase pronto y nos podamos ver. Un abrazo grande, Por supuesto, Gonzalo. así será. Un abrazo grande hasta la semana que viene. Saludos a todos ahí. Chau, chau.